¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar, a hacerlo siempre en compañía de los mejores, sea el día que sea, haga frío o calor, sean vacaciones o no, también el día de Nochebuena. Y aquí nos tienen, mientras estamos preparando las viandas, mientras estamos pues recibiendo a gente en casa, algunos esperando el discurso del rey, sobre todo los periodistas que estamos ahí a ver si nos da alguna clave. Bueno, pues también tenemos un ratito para despertar nuestros ahorros. El programa se llama Tu Dinero Nunca Duerme y no podemos dejar que duerma ni siquiera el día de Nochebuena. ¿Y qué programa tenemos el día de Nochebuena, señores? ¿Qué programa tenemos el día de Nochebuena? Déjenme que salude a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues muy bien. Qué día más bueno, ¿eh? Qué más. buenos productos tenemos, sí. Qué buen invitado tenemos y qué día tan estupendo. Además tenemos a Miriam en realización, que nos pone villancicos en el día de hoy. Bueno, más que villancicos, música navideña de la bonita, de la que nos gusta, elegante. Luis Alberto Iglesias, Luigi, desde Value School. Pues encantado y feliz Navidad a todos. Ya lo deseo para mañana. Feliz Nochebuena hoy. Sí, sí, desde luego. Feliz Nochebuena. Espero que estén pasando todos unas fechas estupendas. Mira, voy a estar navideño. Iba a ponerle un negativo, pero no se lo voy a poner. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Te ha invadido el espíritu navideño. Muchas gracias, Luis Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Mira, todos aquí en el estudio menos tú. Pero bueno, insisto, espíritu navideño. No te voy a poner negativo, no te preocupes. Sé que era por causa de fuerza mayor y yo te agradezco que estés, aunque sea por teléfono, aquí con nosotros. Además sé que es uno de esos programas que no te gusta perderte, porque nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que el socio fundador, director de inversiones de Magallanes Value Investors, Iván Martín, amigo del programa. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí un día tan señalado como hoy. Sí, felices fiestas. Mañana será feliz Navidad, pero bueno, hoy feliz día de Nochebuena. Espero que tengas una noche fantástica. ¿En familia? Sí, seguro, igualmente. Bien, sí. Y en familia. Y en familia, uno de los días para mí más importante y bonitos. Y dicen que antes la obligación que la devoción, y aquí estamos, ¿verdad? Haciendo el programa de radio un día como hoy, y eso que la devoción es fuerte también. Hombre, fíjate si es fuerte que aquí nos tiene. Pero mira, hoy un día tan bonito, con música bonita, temas interesantes encima de la mesa y además tenemos un vinazo. No me van a dejar que mienta en esta mesa, Domingo. Hoy tenemos con nosotros Herederos Marqués de Riscal, Reserva 2017 XR, el XR de Marqués de Riscal, ese vino especial que los bodegueros de Marqués de Riscal, concretamente los enólogos, cuando iban catando las barricas, iban señalando con una X y una R aquellas que tenían unas notas más especiales y que se reservaban los dueños de la bodega para luego consumirlo ellos, hasta que dijeron un buen día, oye, ¿por qué no hacemos una edición especial y vamos vendiendo este vino para que lo pueda disfrutar todo el mundo? Domingo, un vinazo. ¿Y qué ha dicho Iván Martín cuando ha entrado y ha visto este vino encima de la mesa? Eso iba a decir yo, que iba a haber peleas sobre quién se lo lleva, pero ya Iván Martín allá ha dicho, ostras, qué bueno, el XR, ese está buenísimo. Digo, pues es que es así, es que está muy bueno. ¿Has hecho el análisis fundamental del vino XR o no? Y totalmente no sesgado, lo he visto, lo he identificado y es bueno para estas fechas y diría que para todas las fechas. Sí. Un buen vino. Bueno, pero fíjate, ahora quien nos esté escuchando en casa mientras prepara el aperitivo, oye, pues se abre un XR, lo comparte con la familia que acaba de llegar a casa. Ideal. El hijo que viene de la universidad toma un XR mientras preparamos aquí un poquito de jamón de la cesta de Navidad. Bueno, fantástico. Pues XR nos acompaña en un día como hoy también en Es Radio. Yo creo que ya estamos todos, así que si les parece, comenzamos. Bueno, y en un día como hoy, yo creo que siendo el día de Nochebuena, estando todo el equipo y además contando con Iván Martín, pues qué mejor que hacer un poco de balance del año 2023, repasar, ¿por qué no?, las posiciones de Magallanes y que Iván nos explique no solo cómo ha ido este año, un año en el que hemos tenido, bueno, pues jornadas muy interesantes. Hemos tenido eventos de mercado en el que se tambalearon los pilares del sistema financiero, con las quiebras del Silicon Valley Bank, con las quiebras de Credit Suisse. Oye, es importante analizar cómo ha sido este año en un entorno además el financiero en el que, ya habrá que recordárselo Iván también hoy, fue uno de esos gestores value
a quienes nunca se les ha atribuido interés por la banca, que sí demostró interés por la banca cuando los tipos de interés empezaron a subir y la mercancía habitual de la banca, que era el dinero, empezaba a cobrar valor. Vamos a preguntar también sobre eso a Iván Martín y sobre todo vamos a aprender con él. Recuerden que estos programas con Iván Martín, con grandes gestores en Value españoles, son programas para sacar la libreta, el lápiz o el bolígrafo e ir apuntando ideas, enseñanzas, moralejas también de la inversión que cada día estos gestores viven en sus propias carnes y les hacen aprender, y lo bonito y lo bueno de este programa es que también nos lo hacen aprender a nosotros. Así que yo me callo ya y vamos al programa hoy completo con Iván Martín. Bueno, señores, Luigi, es tradición, así que primera pregunta para Value School, todo tuyo. Bien, va a ser una pregunta general, Iván, acerca del año 2023. Yo sé que invertís en negocios y no tanto en sectores, pero de aquellos negocios que lleváis en cartera y que mejor rendimiento han dado a lo largo del 2023, ¿cuáles han sido las razones, vamos a buscarlas en la economía, que han impulsado esos buenos desempeños? Y quizá para simplificar la respuesta, pues a lo mejor negocios que pertenezcan a un sector en concreto, para acotar un poco más la respuesta. Pues sí, Luigi, encantado de responderte. Un ejercicio de retrospectiva de este año que estamos dejando. Las fuentes de rentabilidad de la cartera están bastante identificadas. Primero de todo, antes, está bastante equilibrado, que es uno de los atributos que uno siempre ha de aspirar a tener una cartera, ¿no? Que no depender exclusivamente, al borde a lo mejor a veces peligrosamente, de un solo sector. Dicho esto, hay unas fuentes claras identificadas y Luis Fernando apuntaba a una de ellas, la banca. La banca que viene de 2 años y pico atrás, y en algún otro programa hemos discutido sobre el porqué de banca después de años sin tener o nunca habíamos tenido, es una de las fuentes, Luigi, de rentabilidad. Las continuas subidas en tipos de interés, que es el principal precio, como se ha apuntado al principio, del producto que entrega, el producto o servicio que entrega la banca. Fíjate qué cosa, la no catástrofe, la no recesión que se descontaba a finales justo del año pasado, ¿no? Había un escenario de mucha negatividad. Sí. Eso ha ayudado a sectores sensibles al ciclo económico como la banca y sectores, por ejemplo, como el del automóvil, que sigue teniendo todavía a día de hoy muchos nubarrones encima. En algún otro programa hemos hablado de automóviles, y a alguno le sorprendería los buenos resultados que en general han tenido las compañías fabricantes de coches europeas tradicionales, se les llama ahora, ¿no? Esa es otra fuente de rentabilidad, y particularmente ha habido casos excepcionales ligados a operaciones corporativas que hemos tenido recientemente, además, en el sector de materias primas, productos químicos, que han hecho que en cuestión de unos días pues hayamos tenido rentabilidades pues de 40% en valores concretos. ¿Te refieres a OPAs a lo mejor? Movimientos corporativos y procesos de OPA, sí. Procesos de OPA. El sector, concretamente en el sector químico de fertilizantes, hemos tenido movimientos corporativos significativos que han aflorado valor. OCI es la empresa, o Covestro, que es una empresa química, que creo recordar que en algún momento comentamos, porque fue la única operación que hicimos en la pandemia, ¿no? En 26, 27 euros, ¿no? Está por encima de 50. También está en un movimiento corporativo de compra por parte de un tercero, ¿no? Entonces, un poco esto es lo más destacable, pero destacaría sobre todo, o además, el equilibrio en aportación de rentabilidad del resto de la cartera, ¿no? Muy bien. Bueno, estoy repasando las cifras que tenéis reflejadas en la web de los 3 productos que tenéis, del Iberian, el europeo y el pequeña y mediana, empresas de pequeña y mediana las small caps. La verdad que las rentabilidades son buenísimas. Year to date 13-14, ¿no? Estoy mirando el Iberia,
pero el europeo estamos hablando de year to date cerca del 20%, la clase más del 20%. Desde inicio el europeo ya más que doblando y en el último año eso, rentabilidades del 20%. Oye, son rentabilidades muy buenas que hablan un poco de la maduración de la tesis. Estamos en el periodo de que las tesis se confirman, empiezan a confirmarse, tenemos todavía mucho upside, habéis construido mucho upside, ¿cómo lo tenéis? Y sobre todo, también dinos un poco cómo has vivido este 2023 y cuáles han sido los eventos que quizá te hayan preocupado más, si es que lo ha hecho alguno. Yo sé que los value miráis muy a largo plazo y en el corto no os tiemblan nunca o casi nunca las canillas, pero hemos vivido momentos de tensión importantes, vamos. Sí, te cojo un poco esto último, nos tiemblan, las canillas tiemblan, somos value y somos mortales y tomamos vino XR y bebemos agua y hacemos las mismas cosas. Y en momentos complicados que ha habido este año, el de cómo pasa la memoria, el concepto de la temporalidad del ser humano es digno de estudio, ¿no? Porque hace nada, es unos meses, se nos cayó un Credit Suisse que mencionas al principio, un Credit Suisse. Y aquí estamos ahora que se nos ha olvidado prácticamente, ¿no? Precisamente si no lo recuerdas, nadie se acuerda haciendo esa recapitulación. Y eso hizo temblar Estados Unidos, temblar el sistema bancario, que fue el origen de la crisis gorda que tuvimos de magnitud, 2007, empezó en 2007 y tuvo sus consecuencias luego. Varias cosas que me he apuntado. Ha sido multipregunta lo que expones. Efectivamente, acabamos de hacer 9 años. Magallanes acaba de hacer 9 años y hemos en el fondo de referencia, porque tenemos más activos bajo gestión con ese 20% en el año y ese algo más que doblar en 9 años. Esto es una reafirmación de la tesis, de esos procesos de inversión que hablamos o repasamos de vez en cuando. No son propios nuestros, no los inventamos nosotros, pero somos muy disciplinados y muy metódicos, y cuando vienen Credit Suisse que te hacen temblar, pues ahí nos mantenemos firmes y a veces actuamos lo que parece que en contra de lo que te dice el sentido común en ese momento. Esas son las partes clave, cómo reaccionamos ante eventos como el de este año. Hemos tenido una importante realización de rentabilidad, la pregunta de Luigi, y de dónde viene esa rentabilidad. Esto quiere decir que se agota el potencial. Es interesante, este punto es interesante, que tiene que ver a veces con, oye, algo ha subido mucho, me lo he perdido, pues ahora igual no es el momento, ¿no? Bueno, pues esa puede ser erróneo. Bueno, yo considero que es erróneo en determinados vehículos, en determinadas estrategias, en determinados fondos. En uno como el nuestro, que es activo, no es activo porque constantemente estás haciendo arbitraje o trading, es activo porque ese potencial que seguimos teniendo en las carteras, una parte importante de esa gestión activa es mantenerlo siempre alto a partir o a través de la rotación de la cartera. Nos viene una operación corporativa, alguna de ellas hemos comentado por encima antes, se vende, se realiza y se compra otro valor en otro sector con un potencial similar o superior, de tal manera que la constante como objetivo en una gestión activa, sea valor, sea crecimiento, sea incluso renta fija, es mantener siempre ese potencial de revalorización. Una de las preguntas o las cosas que exponías, Luis Fernando, sí, ese potencial y esa esperanza en que cosas buenas van a venir en los próximos años, cosas buenas, posiblemente, no sé si lo mejor está por venir, pero se va a aproximar mucho a que lo mejor está por venir, son rentabilidades en potencial, por potenciales que tiene la cartera ahora mismo altos a partir de esa gestión activa. ¿Y eso va a venir por lo que ya teníais o por las cosas nuevas? Porque es que ahora, como ya nos obligan a publicar así cada menos tiempo, estaba mirando las del informe del último semestre. Sí. Claro, ya tiene unos meses. En el informe semestral del European, pues vemos, por ejemplo, bastantes bancos, que ya lo hemos comentado, llama la atención.
y también varias fabricantes de automóviles. Estaba viendo a Renault, Stellantis, en bancos pues Volkswagen también está, en bancos veía Commerzbank, a Unicrédito, estaba al final del último semestre entre las principales posiciones, ING, vemos marcas bastante conocidas. Entonces no sé si ese buen año que han tenido algunos de estos sectores ha hecho lo que puedas contar, que ya hayan ido desapareciendo de la cartera. Esas previsiones buenas para los próximos años son de nuevos valores que habéis incorporado en los últimos 3-4 meses que les tenéis mucha confianza. ¿Hay un poco de mezcla? Pues muy interesante esto de Domingo. Bueno, nosotros observación, nosotros particularmente seguimos con el máximo nivel de publicación regulatorio. No optamos por retirar las carteras. Somos de la opinión que la cartera es propiedad del inversor, no es nuestra. No es nuestra. Nosotros la tenemos que custodiar, eso sí es nuestra responsabilidad fiduciaria, pero la cartera es propiedad del inversor y como tal, según ordena la regulación, la seguimos publicando. Dicho esto, es verdad que en ese tomar el testigo, unos sectores por otros, se va produciendo una rotación. Es verdad que una parte importante de la rentabilidad ha venido, por ejemplo, de la banca. Entonces, la banca es algo como para incrementar ahora, como si hubieras descubierto una oportunidad de las que sucede una vez cada 20 años, pues no. ¿Es para venderla toda? Pues no, porque dentro de esa realización de la rentabilidad, si uno tiene, eso se ve bien con un ejemplo concreto, si uno tiene un potencial de valorización, vamos a hacerlo con retrospectiva, ¿no? En un Unicredit, ¿no? Por ejemplo, del 100%, y ha subido un 50%, dices, bueno, pues te ha hecho mucho y te explica mucho de la rentabilidad, pero te queda otra mitad todavía. Entonces es el grado de avance en esa realización de rentabilidad. Y si tú coges toda la cartera y tú tenías un potencial del 70, del 80 y este año has hecho un 20, pues has hecho un tercio, un quinto, te queda todavía una parte importante. No olvidemos esa parte. Eso sigue teniendo ese potencial de realizar rentabilidad. Y dos, aquellas compañías que reducen su potencial de forma significativa, las vamos reemplazando. De los casos concretos que has puesto. Eso hay que explicarlo bien, porque dice, está vendiendo bancos. Ni es blanco ni es negro. Nosotros no compramos bancos, en la cartera europea especialmente. Y marginalmente podemos vender parcialmente algo de bancos. ¿Por qué? Porque nos ha subido mucho y nos pesa mucho en cartera y tenemos plusvalías de más que doblar en algunos bancos, de más que doblar. Cosas nuevas que hemos hecho, que es la segunda parte de cómo se forma no la rentabilidad, sino el potencial de rentabilidad, ¿no? Valores nuevos que le hemos dedicado mucho tiempo este año a estudiar. Una de las cosas de este año ha sido que hemos dedicado muchísimo tiempo a algunos sectores, en concreto europeos, tradicionalmente baratos desde el punto de vista óptico. Ese es otro debate. Que esté ópticamente barato no significa que vaya a subir. ¿No? Eso le pasó a la banca durante 10 años y fue una de las mayores trampas de valoración, pues, de la historia en Europa. Un sector fue telecomunicaciones, que lo analizamos y lo dejamos en stand-by, como se suele decir, ahí aparcado. No tenemos garantías regulatorias de que sea un sector atractivo. Y el otro sector donde hemos sido más activos recientemente, tan reciente que ha sido después de lo que comentabas, Domingo, de la última publicación regulatoria que hay, ¿no?, de cartera, es químicas. La industria química europea, muy penalizada. Si no ha sido el peor sector en Europa, será de los peores sectores en Europa por rentabilidad. Hemos empezado a construir posición en algunas empresas químicas europeas. No son las más grandes, no es una BASF, no es una Bayer, pero hay otras de otro nivel, de tamaño, con características especiales que nos ha hecho decantarnos por esas compañías. Son compañías que están en construcción, que estamos haciendo, y esa es la respuesta un poco elaborada de cómo se continúa, ¿no?, a tu pregunta, cómo se continúa ese potencial, cómo se mantiene vivo ese potencial y concretamente a través de qué sectores o valores. Manolo. Sí. Iván, a mí me gustaría, has hecho balance del año 2023, pero arrancamos ahora precisamente el año 2024 y me gustaría saber cómo ves el mercado, porque
efectivamente, vuestra gestora cumple ahora 9 años. Habéis ofrecido una rentabilidad media, corrígeme si me equivoco, próxima al 9% anual, en un contexto muy particular de tipos de interés cero, básicamente, y prácticamente sin inflación. Ahora estamos en un contexto algo diferente, con tipos de interés normalizados, desde luego mucho más altos que en los últimos años, y con inflación también algo más alta. ¿Cuál es tu perspectiva de los mercados respecto a este año 2024? Y especialmente, y ya aprovecho para también preguntarte, tu opinión sobre bolsa norteamericana versus bolsa europea. Vale. Pues Manolo, no... yo creo que esto es un debate importante. Bueno, pues nosotros creo que esto es lo que soporta lo que hemos esbozado un poco antes, que posiblemente tengamos por delante, claro, decir estas cosas, que extremo, ¿no? Una de las no sé si la mejor, pero una de las mejores épocas, mejores décadas, mejor lustro de rentabilidades en los activos que se denominan de riesgo. Para mí la renta variable es el activo de menos riesgo, pero que oficialmente se denominan de riesgo. Tenemos por delante. Y esto que comentas o que preguntas, Manuel, es clave. Es clave. Analizando en retrospectiva ese 9% anual compuesto, ¿es correcto? De rentabilidad media. La rentabilidad media es un 12-13%. La anual compuesta, también se ha hablado muchas veces del interés compuesto, es un 9%. La media ha sido cerca del 13% en 9 años y la anual compuesta en 9%. Se ha conseguido, se ha entregado. Yo creo que esto es de las cosas más importantes, y cuando comentamos lo de papel y lápiz al principio, incluso para profesionales como nosotros, son cosas para refrescar y tener siempre ahí. Se han conseguido un entorno de no inflación, no tipos de interés, no PIB nominal, no nada, si me permite expresarlo así. ¿Tiene más mérito? ¿No tiene mérito? Es lo que es contextualizarlo, poner en valor una rentabilidad del 9% anual compuesto en un entorno hostil, complejo, complicado, con momentos de deflación, en Europa. Si lo contextualizas y lo pones en valor, ojo, que nadie confunda, joder, que satisfecho se queda y que, ¿no?, qué gran éxito. No, es lo que es y se contextualiza y se pone en valor. Si lo contextualizas a lo largo de la historia, más hacia atrás y pensando hacia adelante, hay una correlación, hay una relación estrecha y positiva que te la fija ese entorno de tipos de interés, y ese entorno de tipos de interés te lo fija el entorno de inflación, que en estado normal, lo que no hemos vivido, lo que no ha sido muy normal, es lo que hemos intentado o se intenta normalizar los últimos 10 años. Al menos se nos ha quedado como que es lo normal, el dinero no vale nada y los precios siempre caen o nunca suben, pues hasta que no es así. Y lo hemos visto de repente justo por estas fechas hace un año, inflaciones doble dígito. Si entramos en una fase que sí que es más normal, a mí me parece más normal y razonable y de sentido común, donde existan los tipos de interés porque aún hay una inflación que domesticar o domar, más que domesticar, domar, es indomesticable, con un PIB real que sea el 1,5, el 2,5 en Europa, a nivel mundial 3,5, tienes esto como una teoría de las capas superpuestas, ¿no? Hace poco estuve en la playa de Tazones y alguna está en Asturias, muy recomendable. Ahí se ven las capas de la historia de millones de años de evolución, el Cretáceo, el Pérmico, el Jurásico, y se van viendo. Entonces, la relación de rentabilidades se puede asimilar a las capas. Una no puede de repente ponerse encima de la otra. Eso es así y así se mueve, ¿no? En paralelo. El costo de oportunidad, la referencia, el interés libre de riesgo que dice todo lo demás, empieza la inflación en ese tipo de interés de referencia Banco Central, renta fija corto, renta fija largo, otros productos, renta variable. Eso es así. Contextualizando, tiendo a pensar que no sería extraño esperar o aspirar a tener rentabilidades de doble dígito invirtiendo en bolsa, teniendo
esta nueva normalización, que es la que tiene sentido a lo largo de la historia. Lo desarrolla un poco porque creo que merece la pena, Manuel, exigir y esperar esas rentabilidades, porque el no hacer nada, que es casi apostar seguro a casi perder, es estar en letras o en cosas, bonos del Estado de no riesgo, pierdes porque la inflación será alta, y a partir de ahí todo lo que venga. Eso desde el punto de vista financiero, que puede resultar un poco a veces difícil de digerir o de entender, pero tiene una justificación muy potente, y es el contacto con la realidad. El contacto con la realidad es que la bolsa sube a largo plazo, lo hemos debatido en ocasiones, un debate muy interesante, no son los famosos tickets de lotería, ¿no? Acaba de ser la lotería de Navidad, no son tickets de lotería. Suben y bajan porque su negocio va bien o va mal. Y suben más si sus beneficios crecen. Y un indicador muy próximo a que la economía lo haga bien, a que las empresas crezcan sus beneficios, es el PIB nominal. Hay una correlación altísima entre el crecimiento de los beneficios empresariales, que hace que la bolsa suba, con el PIB nominal. Y por delante tenemos, a nadie se le escapa, unos PIB nominales, que es PIB real con inflación, más altos que la década anterior. Eso te justifica, o eso te explica, te da la racionalidad a todo lo financiero que hemos explicado antes. Luigi, creo que tenías una... Sí, pero ¿quieres hacer algún comentario? No, dale. Bien, que consta que lo que voy a plantear, quiero decir que la obligación de un gestor es asignar el capital que le confían sus partícipes, sus inversores, a la mejor inversión en el momento. Dicho lo cual, Iván, desde hace, vamos a decir, una década venimos arrastrando esta situación anormal de represión financiera. Hemos visto tipos de interés negativos, hemos visto al hilo de este tipo de situación tan anómala afirmaciones, más bien hemos escuchado de que es muy difícil analizar un banco, y tú lo has comentado, ha sido un origen de trampas de valor desde que ha mantenido apartados a los inversores profesionales de ese sector, porque no se ha visto nada claro. Cuando se ha normalizado, el comentario viene a propósito de la normalización. Ha sido casi una apuesta segura, entiéndeme. Es decir, invertir en banca cuando resulta que su negocio vuelve a ser rentable es una inversión, ¿no crees que es más como oportunista más que inversión en valor, tradicionalmente value? Es decir, que se iría al sector castigado, al sector que nadie quiere, y entrar en ese momento. Es decir, invertir en bancos en este último año y medio entiendo yo que ha sido casi lo lógico, y una buena tarea de un gestor responsable. Yo voy a poner el dinero de mis partícipes en algo que es que, llevado por lo que está pasando en el sector, es casi una apuesta segura. Pues es una buena reflexión, Luigi, porque mira, el excelente análisis ex post, que a mí me sirve para reafirmarme en ese proceso que mecánicamente y de forma disciplinada lo repetimos, y vendrá otra oportunidad similar, y en ese momento, que no es ex post, que es ex ante, porque el retorno tiene que venir. Yo cuando comentaba al equipo, ahora sí vamos a mirar bancos de verdad, con la idea de comprar posiblemente, eso reputacionalmente solo, yo no estoy hablando de rentabilidad mejor, peor, es decir a tus inversores, es decir a los medios, ex ante, cuando los bancos venían de una connotación negativísima. Yo creo que no ha habido sector con unos atributos merecidos, han hecho cosas. Una crisis reputacional. Reputacional casi irreparable, casi irreparable, ¿no? Con cosas drásticas. Y salir, no, pues estos compran bancos, ¿no? Lo hago muy burdo, ¿no? Por eso que nosotros también vemos el XR, que caminamos, que tenemos nuestra familia, que nos duele la espalda, que eso reputacionalmente toca también este aspecto que decimos a veces, la psicología. Es duro, también va a nuestro cargo, pero es duro, no hay ninguna garantía. Es lógico
Y decías, es lógico. Lógico. Mira los resultados, no es lógico. Pero en el momento no lo parece. Claro. No lo parece. Entonces, lo maravilloso de esto, y mira que llevo 25 años, y cada vez que me enfrento a una situación así, las canillas tiemblan, los demonios te vienen, y qué dirán, y si me equivoco, claro, salgo ahí, el resto de la comunidad no me acompaña, ninguna comunidad, ni los value ni los no value, nadie. Ahí estaban solos, No, porque además es que... Y críticas duras. Al que tenga interés sobre esto, que quiera mirarlo un poco de detalle, que coja el informe semestral. O sea, el informe semestral, que tampoco tenéis tantísimas compañías, no es que haya 500. Luego, viene Insurance Group, que no es un banco, es una aseguradora, pero sector financiero. A ver si se me pasa alguna. ING, sí. Eurobank. Eurobank, sí, griega. Banco y griego, ojo. Los que decía antes, Commerzbank. Unicrédito, como creo que verá la primera posición del fondo en el momento del cierre. O sea, estamos diciendo muchos de muchos países y con posiciones muy importantes. Unicrédito por encima del 5%, Commerzbank el 4,38% del fondo. Sí. Y perdona que repregunto, ¿hubo algún momento, incluso alguna fecha, algún mes en que dijiste... Esto se va a tener que revertir. El negocio de la banca tiene que volver a regresar porque los tipos de interés negativos o a cero están tocando techo, están tocando fondo, más bien. Te vas a sorprender, o no. Dentro de... Nosotros documentamos todo, somos muy metódicos, la variable que puede salir, todo el mundo hace que puede salir bien, poca gente hace que puede salir mal, ¿qué puede salir mal? Y estos que se dicen los catalizadores para que una tesis se cumpla... No contábamos con la subida de tipos. Y aún así, había llegado un momento de valoración tan extremo, junto con unos balances que se estaban arreglando, con unos movimientos que empezamos a ver en la banca por primera vez, que parecía que nunca jamás iba a ocurrir, que empezaban a tener exceso de capital. Lo que pasa es que vino COVID-19 y aquello lo frenó. ¿El Banco Central Europeo frenó aquello? No, que de repartir dinero, de eso nada. No, que viene ahora COVID-19 y venís vosotros de haber resucitado. No, nada. Porque va a venir una crisis brutal, como lo pensaba yo. Pues ahí nos frenamos todos. Y luego no ocurrió eso, ocurrió todo lo contrario, ahorros de la gente. Sabemos toda la historia del post-COVID, que nos sorprendió a todos y hay que reconocerlo. Y la banca salió más fortalecida aún con el exceso de capital que no le dejaron repartir. No hubo mora, la economía siguió, no desaparecimos, todas esas cosas. La reordenación del sector de las cenizas, aquellos que sobrevivieron en un entorno donde el número de competidores, creo que con alguno de vosotros lo comenté alguna vez, se redujo en un porcentaje altísimo, de haber más de 100, haber 3 o 4. La teoría del ciclo aplica a bancos y a barcos con R. Nosotros hemos invertido los dos y hemos aplicado la misma teoría del ciclo. Ciclo de bancos y ciclo de barcos. No quiero hacer el juego de palabras que nadie se confunda, pero unos eran barcos y eran los bancos. Ciclo de capital, menos oferta. No hay nada como haber pasado una experiencia próxima a la muerte como para valorar que la vida vale mucho y hacer las cosas bien. Muchos de los ejecutivos de los bancos que tenemos ahora no son los ejecutivos que teníamos antes. Por eso no es casualidad que tengamos los bancos que tenemos ahora. No tenemos todos los bancos. Los ejecutivos que vienen con ganas, con mandato. Balances saneados. Pruebas de un balance saneado. Es verdad que no puedes tener las 20.000, 50.000 líneas de crédito a un particular. Pero tú tienes pistas buenas en el coste de la mora, el coste del riesgo. Y eso iba en caída. No tenían que hacer más provisiones hasta el punto de generar exceso de capital. Tenías señales que decías, bueno... O la banca desaparece, que era lo último que me hacía dudar, que era las fintech. Eso, Luis, era lo que decía, bueno, ¿y si hay aquí una disrupción? Bueno, hoy por hoy han pasado 4 años y todos conocemos, y yo he trabajado quiero decir, he sido usuario de una fintech y el servicio que me da un banco tradicional pues es parecido hoy por hoy al de una fintech. No le veo las gracias, entre comillas, a una fintech. O sea, esa amenaza
no se ha cumplido del todo. Con las propiedades que tiene la banca, ese switching cost, ese coste a cambiar, es un dolor de muelas, si lo puedo expresar así, cambiarse de banco como cambiarse de otras cosas. Llegó un momento que ahora sí la valoración esa de una fracción del valor en libros, con un balance saneado, con un exceso de capital del 40, 50 o el doble de capital, ¿qué hago con esto? Sino repartir teoría de señalización. Cuando una entidad, hay que saber leer esos momentos también, cuando una entidad reparte dividendo, recompra acciones y sigue teniendo exceso de capital, o eres suicida, que hay casos, ¿no? O te está diciendo que el balance es fuerte, es muy fuerte. Cuando entidades, ahora ya pues es conocimiento de casi todo el público, creo, estos bancos, aún habiendo más que doblado, muchos de ellos desde que compramos, se pueden comprar el 30, el 40 y el 50%, y algunos el 80% de su market cap actual. Wow. Del exceso de capital que tiene. Pues fue una decisión con riesgos, con esa lucha reputacional de qué hacen estos, pero había esos mimbres, no era especulativo, no es como ha caído mucho, pues lo voy a comprar, no, tenía esos mimbres. Y luego nos vino que los tipos de interés no es que se fueran a cero, es que se fueron a 4,5. Claro, es aquí vino el extra, ¿no? El extra que les ha hecho tener mucho más capital de lo que tenían entonces. Dicho esto, no hay sector para enamorarse de él hasta el final. Todo tiene su momento y hemos tenido bancos y ahora bancos pues tiene un potencial interesante, la gente sigue estando fuera, sigue con la desconfianza, los tipos de interés dicen que van a bajar o no, yo tengo mis dudas, yo creo que nadie sabe nada qué va a pasar el año que viene, el año que vamos a entrar ahora. Entonces, tener tan claro que van a bajar los tipos, pues no lo sé, o no, pero yo creo que va a haber tipos de interés. Y si hay tipos de interés, la banca gana dinero, porque no es tanto el nivel de los tipos. Poco nos confundimos a veces. No es tanto el nivel de los tipos, es el diferencial de los tipos. Y concretamente la banca europea, en la parte de cuánto paga por su pasivo, cuánto paga por los depósitos, pues paga bastante menos que lo que cobra por su activo, por las hipotecas. Entonces no es importante que el tipo de interés, por decir algo, el año que viene esté, yo que sé, al 4, y ahora estaba al 4,5, 4,75, al 5, al 4,80, al 4... Me da igual. Es el diferencial. Si el diferencial siguen siendo 300 puntos básicos, un 3%, van a seguir ganando dinero. Claro que sí. Manolo. Esto que estás comentando, Iván, me parece de lo más interesante. Solo apuntar una cosa. Habéis citado algunas de las compañías que tenéis en cartera, especialmente en el fondo European. Pero claro, es que en tema de entidades financieras también habéis invertido en CaixaBank, Bankinter, Catalana Occidente, Mafre, Línea Directa, que son aseguradoras. Es decir, que el sector financiero es evidente que tiene una representación sustancial. Estabas comentando, Iván, precisamente que creo que has dado una lección maestra en cuanto al tema de análisis de ciclo, y lo digo por lo siguiente, porque vosotros precisamente en buena parte de vuestras carteras están invertidas en compañías cíclicas. Entonces es muy importante entender cuál es el ciclo económico de cada sector para saber cuál es el momento, el ciclo económico de cada sector y de la economía en su conjunto, para saber en qué momento se encuentra, ¿no? Estamos hablando de empresas industriales muy intensivas en capital, etcétera. A mí hay un sector en particular que es, por lo que me gustaría preguntarte, que es el sector automovilístico. En concreto, corrígeme si me equivoco, tenéis dos compañías en cartera que son Renault y Stellantis, y lo digo por lo siguiente, porque sigue siendo un sector especialmente castigado por los mercados. Y Volkswagen, ¿no? Perdona, Manu, y Volkswagen. ¿Perdón? Volkswagen, en menor porcentaje. Que es Porsche. Una de las razones por las que tenemos Volkswagen es la valoración implícita de Porsche AG, sí. Entonces, simplemente que nos pudieses comentar un poco cuáles son las oportunidades que ves en estas compañías y que el resto del mercado no ve, porque es cierto que es un sector especialmente castigado y estas compañías
también por múltiples motivos, entre otros pues el tema medioambiental, las nuevas regulaciones de emisiones, el tema de la irrupción del coche eléctrico. Simplemente comentar cuál es tu visión al respecto. Sí, en coches europeos las principales posiciones, bueno, lo que has comentado, Renault, Stellantis, y en menor peso o menor representación en la cartera tenemos Volkswagen por un tema de valoración extrema, ¿no? Estás comprándote prácticamente la cotización de forma implícita, por la cotización te estás comprando la participación en Porsche AG, y el resto de marcas del grupo Volkswagen pues no, el mercado no le asigna valor. Ojo, que estas aproximaciones a la valoración no justifican nada, eso puede estar así mucho tiempo, pero nos da cierta tranquilidad. Entonces, en términos generales, esto es una razón más. Y antes no te he respondido a una de las preguntas que has hecho, Manuel. Estados Unidos, Europa. Estados Unidos lo ha hecho bien frente a Europa, y esto también ya se ha dado por hecho. Es una dinámica que ocurre todos los años y pensamos que va a ser así hasta que deje de ser así. Excluyendo tecnología, y si uno ajusta a Estados Unidos los 7 magníficos, ¿no?, que siempre suben, pues hasta que moderen su ritmo de subidas. Europa, un año como este, no lo ha hecho mucho peor, y determinado que sectores igual lo ha hecho mejor que Estados Unidos. Hacer esas asignaciones de Estados Unidos porque lo ha hecho bien siempre, pues Estados Unidos y Europa no, son peligrosas. Bueno, entonces, algo parecido pasa también en los coches, ¿no? En los coches, en un Tesla basado en Estados Unidos frente a los coches perdedores europeos y los semiganadores chinos, ¿no? Yo creo que hay muchos matices de grises entre medias, no es el blanco o el negro, dependiendo qué color elija uno como ganador o perdedor, de los Teslas y los chinos que se dan como ganadores, y los fabricantes de coches tradicionales que se dan como perdedores. Yo creo que es razonable pensar, para mí tiene mucho sentido, una convergencia de los márgenes extraordinarios por un Tesla que fue el primero que inició una tecnología. Están convergiendo, están ajustando vía precios a unos retornos, a unos márgenes, al dinero que ganan por cada coche que venden, hacia abajo, no hacia arriba, y los que están abajo aprenden también a hacer coches eléctricos. Renault es un buen ejemplo de coches eléctricos, primero de nuevos diseños que la gente ya quiere y aprecia y compra, ¿no? Renault lleva mucho tiempo desactualizada, con coches eléctricos de un coste asequible para el mercado masivo, para el mass market, que se llama, que está muy desatendido. Si tú ofreces eso al mercado, si tú eres capaz de ofrecerlo, puedes sobrevivir. Estas marcas han sido capaces de ofrecerlo. El problema es que no hay demanda suficiente. No hay demanda suficiente. Estuvimos a finales de año, el mes pasado, noviembre, en Alemania visitando pues muchas de estas empresas industriales, químicas, y estuvimos en Porsche, en Stuttgart, visitando la fábrica, la línea de montaje del Porsche Taycan, y estuvimos hablando con ellos. Ellos te fabrican un coche como el Porsche Taycan, con todas sus complementos, especificaciones, prestaciones, que está a la altura de cualquier otro coche de una gama alta en este caso. Y una de las cosas que decían, nos encantaría tener demanda. Es que no tenemos demanda, y ahí ya vas a cómo las autoridades incentivan o desincentivan, y aquí nos metemos en otro berenjenal. Yo creo que las expectativas están puestas en el extremo, muy negativas en los que son capaces de ofrecer un producto viable y rentable pero que no hay demanda, y expectativas muy generosas en unos fabricantes que es verdad que han liderado el cambio tecnológico, pero que se van a enfrentar a los mismos retos, que es la demanda de esos productos. La demanda de esos productos. Esto lo tienes a valoraciones, termino la explicación de coches, que nos sigue gustando, en valoraciones que siguen siendo francamente ridículas, o de las más bajas. Posiblemente coches, el sector de coches europeos y el sector auxiliar que suministra piezas a los coches sea el más barato de Europa. Posiblemente, y no me equivoco, sea el más barato. Yo estaba, cuando estabas, para que la gente que nos escucha, según estabas hablando antes de este rato, estaba mirando en el ordenador, que además acabó la batería justo cuando estaba echando un vistazo, Stellantis.
compañía que tiene Fiat, Chrysler, Opel, Peugeot, creo que es que justo como Jeep, Dodge, estaba Ram. a 3,6 en Google Finance, según lo estaba viendo. Como siempre digo, el buscador más fácil, quiero decir, ningún ratio complicado ni nada. El PER que te daba Google Finance, 3,6. Sí. Y digo, ¿cómo puede ser una compañía de esa magnitud tan barata? Pues creo que ya lo comentamos la última vez que viniste y fíjate, o sea, es sorprendente que lo fuera hace 4 o 5 meses, que se mantenga. ¿Qué está pasando ahí? Pues es interesante porque, claro, no he dicho, ahora acabo de caer cuando dices esto, la gente que hoy en Nochebuena nos está escuchando, dice, madre mía, qué año ha habido de coches europeos estos en la cartera, habrán sufrido. Pues estas compañías son de las que mejor lo han hecho. Y aún así siguen estando baratas. ¿Por qué? Subiendo el precio. ¿Por qué? Por lo que realmente importa. Porque sus fundamentales crecen. Porque ganan dinero. Porque sus beneficios suben. Porque venden coches. Porque suben precios. Porque venden un producto que la gente quiere. Sufrieron en su momento. Pero han sido capaces de adaptarse. Igual que otras marcas no han sido capaces de adaptarse. Estas sí. Por eso no es casualidad que tengamos estas marcas y no tengamos todos los fabricantes de coches del mundo. No somos temáticos. Seleccionamos. Y Stellantis, hablamos antes de la capacidad de recompra de acciones y de pago de dividendos que tienen los bancos. Stellantis está a una disposición de recomprar sus propias acciones que puede complementar el dividendo generoso que ya paga teniendo rentabilidades de más del 10%. Rentabilidades no del capital, que esto es otro concepto también interesante de una cartera. Tú tienes un potencial y hay una parte importante que por primera vez se empieza a hablar ahora y nosotros la empezamos a tener, que es la rentabilidad que te viene por el dividendo, que no es baladí. Y no es para obviar. Estas compañías, que se me entienda bien, sin hacer nada, hacen mucho, pero solamente el devolver dinero a sus inversores, dividendos, recompra de acciones, te pueden dar dobles dígitos, 10%, 12%, 14%. Entonces nos hace estar cómodos en bancos, y dicho esto, tengo la cartera aquí delante. Uno puede decir también, madre mía, estos en bancos tienen el 85%. Bueno, en automóviles tenemos un 14%. ¿Es suficiente? Porque si va bien, nos va a ir muy bien. En banca cuando compramos, pues 12, 13%, 15%. Y ha sido más que suficiente para ir bien. Porque si nos hubiera ido mal, ¿qué pasa cuando las cosas van mal? No es lo mismo tener un 15% y que te vaya mal que tener un 85% y que te vaya mal, porque nunca tienes la certeza absoluta. Y entonces todo lo que estoy hablando aquí, estoy seguro de lo que digo, pero no tengo la certeza absoluta. Modero con unos pesos distribuidos, que no me comprometan la cartera, pero sí, sigue siendo una inversión significativa. Una empresa también de las que podemos hablar cuando estás comentando los automóviles y las automovilísticas es Gestamp. Sí. Es que es otro caso del libro. No necesariamente automovilística porque no fabrica automóviles, pero fabrica las partes que van a necesitar esos automóviles. Y encima es de la estrategia ibérica. Sí, sí. Y fíjate, Luigi, dividendos, es un empresón. Sí, empresa familiar, con un equipo directivo. Yo creo que tenemos suerte en España de tener equipos directivos de la categoría de la familia Riveras, de Paco Riveras, ¿no? Directivo máximo ejecutivo y dueño de la compañía. Es una compañía que tiene dueño, o sea, que no más alineado no puedes estar. Fíjate qué cosas se da en una Gestamp, ¿no? Pero dice, bueno, están las tendencias automovilísticas, ¿no? El coche eléctrico, aligerar peso, reducir emisiones, ¿vale? Bien. Es que Gestamp, y entonces ahí suministradores, esta es empresa auxiliar, suministra piezas, ¿no? Para la gente que no conozca, Gestamp es una empresa del sector auxiliar automovilístico, componentes a los fabricantes de coches, y uno puede decir, bueno, oye, mira, es que esta empresa es de catalizadores, esta empresa hace embragues o hace sistemas de combustión interna. Bueno, pues si nos vamos a electrificar, pues igual en 15 años tienes complicado el negocio, ¿no? Pero es que Gestamp concretamente va a favor, no es que sea ni siquiera agnóstico, dice, a mí me da igual, yo hago ventanillas y las ventanillas suben y bajan y, oye, yo que hago ventanillas. No. Los sistemas el estampado en frío y en caliente son para aligerar o ayudan a aligerar el peso, y lo que se busca a toda costa es aligerar el peso de los coches para que pese menos, para que consuman menos, para que imitan menos.
Más ejemplos. Los battery box, las cajas donde van las baterías, un jugador importantísimo a nivel mundial que suministra a una Tesla, es nuestra Gestam en España. Entonces es una serie de cosas, mecanismos de cierres, aperturas, cierres de puertas, importantísimos, que el coche puede ser eléctrico, puede ser de combustión interna o puede ser a pedales. Las puertas se abren y se cierran. Entonces, pero tienes esa percepción de negocio de componentes, industria, no identifico muy bien. Bueno, me lo quito, ¿no? Porque no es el que la tecnología va a ser. Y se dan estas oportunidades que, parecido a los bancos, pues las tienes y se te queda cara de tonto porque la gente dice, no te enteras. Bueno, pues una carrera de largo plazo y al final el mercado ya lo reconocerá por los méritos propios de la compañía, porque generará más beneficios, es que no hay otra. Manolo, no sé si tienes por ahí alguna duda. Bueno, con respecto a esto, simplemente hay una parte que me gustaría mucho que nos comentases, Iván, que es el tema del atractivo de las small caps. Se viene registrando desde hace ya bastante tiempo una gran diferencia de valoración entre las small caps y las grandes compañías, y me gustaría saber cuál es tu visión al respecto y especialmente que nos hablases un poco del fondo específico que tenéis sobre small caps. Pues sí, Manuel, mira, merece la pena dedicarle unos segundos, un momento. Las pequeñas compañías, esto ha sido un fenómeno un poco de retrospectiva, lo que ha pasado en el 2023 y acumulamos 2022, han sido los grandes perdedores. La compañía cotizada pequeña, mediana, ha sido no solo el gran olvidado, el gran penalizado, pero con cifras concretas de caídas bursátiles, ¿no? Caídas este año y el año pasado. Pero fijaos, tiene su explicación y sentido. Si hay un sector o una tipología de compañía vulnerable y afectada en el entorno actual, es la pequeña compañía. El entorno actual que busca, el entorno actual es antes hablaba hemos pasado de represión financiera a restricción monetaria, ¿no? Que parecen cosas parecidas, pero es lo contrario. Restricción monetaria ha purgado muchos pecados. Algunos quedan por ahí, pero ha purgado bastantes. Y han pagado también justos por pecadores. Entonces, la restricción monetaria está teniendo unos efectos esperados, no deseados, son efectos colaterales, daños colaterales esperados: bajar la presión en la inflación, bajar la actividad, bajar el consumo, bajar las inversiones. Eso hace que baje la inflación. Cuidado, hago aquí una observación. Estamos oyendo, baja la inflación, no baja la inflación, baja el ritmo de subida. La inflación sigue, si lo puedo expresar así, sigue picando, sigue afectando. Un 2, un 3% sobre una subida de 10, 15, 20% es más inflación. Bueno, pero es verdad que se modera. Bueno, no está de más que lo expliques, porque es que oímos, ¿verdad, la señora ministra de Economía le encanta decir que cae, que eso, bueno, tal. No, tiene un efecto, mira, el efecto compounding, es que la inflación compone. Hombre, claro que compone. Totalmente. ¿No? Si los precios han subido a 100 y 100% y ahora, ¿no? Al 3, 103. O sea, 103 sobre... Vale. Entonces, los efectos se están notando. ¿Quién sufre especialmente en el mundo de la empresa? Empresa pequeña, monoproducto, monoservicio, especializada. Para bien o para mal, cuando el ciclo se frena, la empresa pequeñita sufre más. Es dependiente de un cliente, es dependiente de un proveedor que no le llega porque ha colapsado. Entonces tiene su explicación. Eso genera una oportunidad, no sé si de las pocas en la vida, pero no muy frecuente. Y me hace estar muy, muy positivo. Nosotros somos un vehículo muy específico, que es el microcaps, que este año tiene una rentabilidad solvente de 11-12% frente a su entorno, que cae un 5%. El año pasado fue algo similar. No, el año pasado las pequeñas compañías cayeron un 25%. Y que creo que es uno de los vehículos con un futuro, y no nos tenemos que ir a 25 años, un futuro de medio plazo o de corto medio plazo más prometedor por esa
ese efecto de una represión, una restricción monetaria y una normalización de la economía, una normalización, que son los palabras normalización, ¿qué es eso? Bueno, porque las cosas sean más tranquilas que eran hasta ahora. Y quien se puede beneficiar es esta tipología de compañías. Estaba a punto de sacar de debajo de la mesa la bola de cristal para preguntarte por 2024, pero nos hemos quedado sin tiempo. Desate libras, Iván. Sé que me hubieras dicho nadie sabe lo que va a pasar, pero seguimos confiando en el proceso. Gracias por estar un día como hoy aquí con nosotros. Gracias por acercarnos tus enseñanzas y también un poco pues cómo veis vosotros el mercado. Qué interesante todo el análisis que nos has hecho de las compañías bancarias y de cómo habéis sido contrarians, incluso dentro de lo que podríamos decir está en vuestro ámbito de competencia, ¿no? Dentro de las gestoras value. Y gracias también por el valor que aportáis en vuestros fondos a vuestros partícipes. Así que feliz Navidad, muchas gracias y aquí espero que te sigamos viendo el año que viene. Seguro. Muchas gracias, Luis Fernando, gracias a todo el equipo, gracias a vosotros por darnos ese altavoz, esa cobertura, ese llegar a nuestros inversores, y gracias a nuestros inversores, que sin ellos, sin su dinero que gestionar, pues todas estas cosas no tendrían mucho sentido. Y feliz Navidad, posiblemente en uno de los días más importantes o más importantes del año. Feliz Navidad. Sin duda alguna. Lo mismo digo, Iván, muchas gracias. Domingo, Luigi, feliz Navidad a vosotros también. Manolo, feliz Navidad a ti. Y lo mismo digo a todos los oyentes y telespectadores. Gracias por estar ahí un día como hoy y seguimos viéndonos el domingo que viene con asuntos de su interés. Nos vemos. Feliz Navidad.